noches, una vez más. Estamos con el psicólogo Juan del Amor Moya, que tantas y tantas veces viene a nuestro programa. Saben que hace apenas un par de semanas estuvimos hablando con él acerca de los rumores y las consecuencias. Hoy vamos a hablar de hipnosis, algo que a nosotros nos consta, realmente él domina muy, pero muy mucho. Por lo tanto, buenas noches, Juan. Hola, buenas noches, Milton. Lo primero que quiero que le digas entonces a la audiencia, ¿qué es la hipnosis? Si hay tipos diferentes de hipnosis y las ventajas y desventajas que puede tener. Sí, pues la hipnosis es pues un estado alterado de conciencia a través del cual el terapeuta pues puede como hablar directamente, transmitir directamente al subconsciente órdenes, sugestiones que le puedan ser de utilidad, es decir, por su propio beneficio. Dices que si hay distintos tipos de hipnosis. Yo lo que diría que hay distintos tipos de mecanismos o de estrategias para llegar a la hipnosis y distintos tipos de profundización, de niveles de hipnosis. Es decir, que el hipnotizador, que realmente es pues un terapeuta, ¿no? Lo que hace es usar la sugestión para que la persona realmente se autohipnotice. Es decir, de otra manera, no existiría lo que es la hipnosis, sino la autohipnosis. Porque si la persona no quiere, no se deja o tiene saboteadores en su mente que le impiden centrarse, concentrarse, autosugestionarse, no podría llegar al estado hipnótico. Entonces, para llegar a ese estado, personas se entrenan en distintas maneras de poder llegar desde una cuestión, vamos a decir, larga en el tiempo y a veces hasta que puede parecer un poco tediosa, para trabajar con esa persona, hablando, modulando la voz, otra más rápida, ¿verdad? Entonces, desde estar a lo mejor media hora, una hora, hasta que la persona entre en un estado de sofronización, hasta hacerlo lo más rápido posible, usando lógicamente la sugestión. Y luego, más que tipos de hipnosis, como te he comentado, es a qué grado de alteración de conciencia queremos llegar para lo que se quiera conseguir. Es decir, como no estamos hablando de hipnosis de circo, me parece que en eso nos estamos poniendo de acuerdo, es que la persona en todo momento tiene que tener algo de conciencia, porque si no, no se entendería que fuera terapéutico, y a la misma vez también un poquito alterada para que le haga efecto el tratamiento, que se puede hablar más adelante, que se puede hacer en ese estado hipnótico. Hay que tener en cuenta que realmente el subconsciente, la parte creativa de nuestro sistema nervioso central, de nuestro cerebro, el hipotálamo, es la clave, es el eje a través del cual se puede influir para transformar ciertos estados biológicos de conducta, incluso de conciencia. Pues entonces depende de lo que se persiga, el estado de nivel de autohipnosis será distinto. Es decir, no es lo mismo, haciendo un ejemplo, ¿no?, querer dejar de fumar que, por ejemplo, una fobia o, por ejemplo, alguna experiencia traumática que se haya tenido en el pasado y se quiera transformar. Es decir, se quiera que no te afecte hasta el punto de que te limite, de que te bloquee, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, es distintos tipos de hipnosis, es distintos tipos de niveles de sofronización. Ahora, todos sabemos perfectamente bien que hay muchas personas que están o que son reticentes a que los hipnoticen, sobre todo por las desventajas que ellos piensan que pueden tener. Por eso yo te preguntaba que nos hablaras de las ventajas que entonces puede tener el hipnotizar a una persona y cuáles las desventajas, si existen. Sí. Bueno, el hecho de hipnotizar a una persona se puede hacer de manera lúdica,
porque se deja, tal, como hemos visto muchas veces en la televisión, o incluso en plan de amistad, en plan de pasárselo bien, vale, bueno. Pero cuando ya se quiere hacer un tratamiento, es decir, una hipnosis terapéutica, pues entonces las ventajas son todas. ¿Por qué? Pues porque, como te he comentado, como la base de muchas alteraciones, incluso somáticas, están en el sistema nervioso central, están en la parte creativa, en el subconsciente, en el hipotálamo, pues si nosotros somos capaces de acceder a ese hipotálamo, pues se pueden tener beneficios extraordinarios. ¿Por qué? Pues porque es el propio subconsciente, a través de las creencias, que se pueden crear enfermedades o se puede sanar. Hay un biólogo, alguna vez te lo he comentado, se llama Bruce Lipton, es un biólogo, es un científico, y a través de sus experiencias ha llegado a demostrar, de hecho tiene un libro que se llama Biología de la Creencia, es decir, en base a nuestras creencias podemos sanar, podemos hundirnos, podemos levantarnos, es decir, puedes transformar tu propia realidad. Y como bien sabremos y estaremos entendiendo, si yo transformo mi propia realidad, por ende, o sea, eso es seguro, mi realidad externa se cambia. Pero claro, esto hay personas sencillas y de es que porque yo cambie no va a cambiar el mundo. Ya, claro, eso lo tenemos claro. Pero si yo cambio mi mundo, ya el mundo está cambiando. Claro, no tiene más. Es decir, si yo cambio mi percepción de lo que ocurre a mi alrededor, el mundo está cambiando, que es lo que a mí me interesa. Exacto. Y ahí está la clave de la transformación o del cambio, si queremos. Y esto no lo digo yo, esto, bueno, lo digo yo, el propio, bueno, Dalai Lama mismo, el Dalai Lama, cuando me acuerdo una pregunta que le hicieron, bueno, y para evitar y cambiar, para evitar la guerra en el mundo, la violencia, tal, pues el hombre en su sencillez, y no lo digo por simple, sino por inteligente, por experiencia, por el acúmulo que tiene de sabiduría, dice, no, empieza cambiando tú. Dice, porque ese es el inicio, cambiando tú ya empieza a cambiar la realidad. Claro, si yo soy capaz de transformar mis creencias limitantes, mis creencias que me enferman, mis creencias que me empobrecen y las creencias que me bueno, pues me bloquean, ya estoy empezando a cambiar. Y esto es muy sencillo, Milton. Cualquiera que nos esté escuchando, cualquiera que te siga, sobre todo a ti, ¿no?, que estás más permanentemente en el medio, y reflexione un poquito, si nos damos cuenta, esto es, el 90% de nuestros pensamientos de cada día se repiten, se van repitiendo. Imagínate esos pensamientos, los surcos que dejarán en nuestro sistema nervioso central, porque me lo voy repitiendo cada día, me puedo ir haciendo daño cada día. Si yo me voy diciendo cada día yo no puedo, ¿para qué lo voy a intentar si soy incapaz? Si yo es que no hay manera. Y me lo voy repitiendo, pues al final, claro, me creo y me hago una persona limitada. Si a mí cualquier detallico que me ha pasado en la vida, ¿y por qué no le habré dicho? Y tenía que haberle dicho, y sigue, pues claro, se queda ahí, ¿verdad?, marcado y digo surcos por decir caminos neuronales, ¿no?, de cómo el cerebro funciona. Pues eso dura un día, otro día, eso es muy difícil de cambiarlo. Si lo hacemos como tú y yo estamos hablando ahora, en una terapia, bueno, en la que bien venimos a hablar, claro, de forma consciente se tarda mucho tiempo en que se produzca el cambio. Pero si lo hacemos de forma al subconsciente, es decir, de forma que la persona esté en sofronización, enterándose, pero en una parte en que haya una alteración del estado de conciencia y trabajamos con las nuevas creencias, va directamente al subconsciente. El cambio es más rápido. Si además somos capaces de hacer un salto al futuro, pues claro, ese subconsciente empieza a creérselo, empieza el cambio y el cambio es más rápido. A todas aquellas personas, como decía antes, que son reticentes a todo esto, yo los invitaría que un tocayo mío, hace casi un siglo, en 1920 va a ser un siglo, que Milton Erickson, nacido en el estado de Nevada, allí en los Estados Unidos, se ocupó
precisamente de hipnosis médica. Y evidentemente Juan lo conoce perfectamente bien y todo lo que él hizo por esto. En fin, ahora bien, la persona que está hipnotizada, de alguna manera sabe lo que está pasando a su alrededor mientras está en ese estado hipnótico. Bueno, sí, te contesto. Erickson, la hipnosis ericksoniana es en el tiempo la más larga. En el tiempo, es decir, es de hablar, de trabajar, y bueno, lo conoces a Erickson, él prácticamente era hablando, modulando la voz, hablándole directamente a la persona, a la misma vez que hablaba la estudiaba, veía sus puntos débiles, sus puntos flojos, si la persona era más de pensar, más de imaginar, más de movimiento, es decir, la iba estudiando de tal manera que al final, bueno, la persona entraba en hipnosis. La pregunta, dices tú, ¿esa persona es capaz de controlar, de darse cuenta, de seguir teniendo conciencia de todo lo que pasa a su alrededor? Pues puede ser que sí, puede ser que no. Me explico. Es decir, si esa persona confía plenamente en el terapeuta, en el hipnotizador, en la persona que la va a trabajar, pues lógicamente está en sus manos. Está en sus manos. Hay que decir previamente que nadie, por muy estado hipnótico que sea, que esté, por muy profundo que sea su estado hipnótico, nadie hace algo en contra de su moral, en contra de sus principios, en contra de su ética. De otra manera, si yo soy capaz en estado hipnótico de hacer la gallina, es porque en estado no hipnótico de vigilia también sería capaz de hacerlo. Si yo soy capaz en estado hipnótico de hacer de bebé delante de la gente, es porque en estado no hipnótico sería capaz de hacerlo también. Es decir, no va en contra de la moral. Si se le pidiera algo en contra de la moral, pues habría un chip ahí que te saca rápidamente de una cosa que no se entiende y que no hay manera. Otra cuestión distinta es cuando se han dado casos, que lo sabes tú en alguna denuncia que ha habido, que les han hecho cosas, que se han aprovechado y tal. ¿Por qué digo esto? Porque si el hipnotizador te hace creer que estás en un contexto en el que todo lo vas integrando a tu percepción, o sea, las sensaciones que vas teniendo las vas integrando según lo vas percibiendo al contexto que te han creado, pues entonces, claro, te lo crees. Pero bueno, eso se da, Milton, en el duermevela. Se da continuamente en cualquier persona. Cuando uno va a dormir, en el duermevela, y yo creo que todos somos conscientes, cualquier estímulo lo va integrando la mente para que te sigas ahí en ese proceso de entrar al sueño profundo. ¿Cuántos críos con 9, o crías con 9, con 10, con 12 años, la mente les hace creer que se levantan, que van al servicio, que hacen el pipí en el servicio y que se quedan tan a gusto, hasta que se enfría y se han dado cuenta que se han meado en la cama? Es decir, claro, ese contexto, como estás trabajando con sugestiones, lo puedes alterar. ¿Se puede dar cuenta independientemente? Sí. Porque yo a veces he estado con personas y por circunstancias, ¿no? Han estado en estado hipnótico y he tenido que salir. Bueno, lo dejas a lo mejor, pues bueno, con algunos minutos, en algún tipo de experiencia positiva, agradable, gratificante. Y luego sí que me dicen, bueno, no podía hacer nada, pero ha venido alguien, ¿verdad? Es decir, sí pueden darse cuenta, pero también pueden integrar todos los estímulos para que les sirva en ese grado de profundización. ¿Se pueden dar cuenta? Sí. Un poco, entonces lo has dicho, cuando han habido, por ejemplo, denuncias en gente malintencionada que hacen, por ejemplo, hay que decirlo claramente, para abusar sexualmente, Sí. por ejemplo, un hombre de una mujer. Entonces, le hablaste a la audiencia de denuncias. Quiere decir entonces que muchos de ellos, o todos ellos, pueden recordar
lo que ha pasado en ese estado hipnótico? Bien, vamos a ver. Primero, por si se me olvida lo último que me has preguntado, me lo recuerdas ahora. Primero, esa persona, dices tú, bueno, si me has dicho hace poco que si va en contra de tu ética o de tu moral, ¿cómo es capaz de que dejes que te pueda abusar de ti, verdad? Claro, aparentemente no tiene, es contradictorio. Pero también he dicho que el hipnotizador, el terapeuta, puede alterar el contexto. Es decir, si yo le estoy diciendo a la señora y le estoy convenciendo a su subconsciente de que quien la va a acariciar es su marido, por ejemplo, pues el subconsciente es lo que está entendiendo. Y con su marido está encantada de la vida, por ejemplo, es un ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Dos personas que se quieren, dos personas que se aman, dos personas que conviven, pues, y dos personas que comparten, pues comparten también el sexo, lo normal de la vida. Si yo le hago creer, porque confía en mí, que realmente el goce del momento es con la persona amada, pues el subconsciente así lo entiende. Eso primero. Luego no hay contradicción, porque eso lo hace en normalidad, en estado de vigilia, con la persona que quiere, con la persona que le gusta, con la persona que comparte su vida. Pero has comentado, ¿se va a acordar o no se va a acordar? Pues mira, hay que tener en cuenta primero que lo que entra a la mente se queda para siempre. Para siempre. Tú podrás ser consciente o no de todas las sensaciones que estás recibiendo. Algunas eres consciente porque, he dicho, percibes, ¿verdad? Estás percibiendo. Pero de la mayor parte no somos conscientes. Y lo estamos recibiendo. Por todos los sentidos. Y hasta que alguien te lo hace notar. Ahora mismo tú no eres consciente hasta que yo te lo diga de la presión que estás sintiendo sentado en la silla. Ahora ya sí. ¿Verdad? Es decir, todo se queda grabado. El problema es a la hora de evocarlo. Podrás evocarlo o no. La mente también es muy sabia. Hay experiencias con cierto grado de drama o de trauma que la mente después como que las esconde, las suaviza, las cambia. Pero eso también forma parte de la memoria, de cómo funciona la memoria. La memoria va transformando. Más de una vez hemos dicho aquí que cada vez que uno evoca un recuerdo, lo cambia un poquito. O sea, la memoria no es algo estático. No es como si a veces te puedes imaginar, ¿no? Una zapatería, el zapato de tal modelo y de tal... No, la memoria no funciona así. La memoria es interactiva, la memoria está viva. La memoria va cambiando, de tal forma que eventos que tú y yo hayamos podido, vivir a la misma vez hace unos cuantos años, si ahora los recordamos, tú de una manera, yo de otra. Pero no solamente porque seamos distintos, es que yo también lo voy cambiando a la misma vez. Luego, claro, a eso le añades que si el hipnotizador da la orden de que se olvide, pues estás como escondiéndola más, muy escondiéndola. Claro, después es muy difícil que lo pueda recordar, porque ya le estás dando la orden. Pero esto no es porque te lo haga el hipnotizador. Eso lo hacemos nosotros mismos con nosotros mismos. Por ejemplo, fíjate, le pasó a una señora, que esto es un caso real, a una señora... Pues, por circunstancias, su padre mayor le dejó un dinero metálico. Oye, mira, guárdalo, yo no lo llevo al banco, yo ya soy mayor, guárdalo tú. Bien, pues la señora se dijo, que a veces lo hacemos, voy a esconderlo donde nadie lo pueda encontrar. Y la mente lo entendió, hasta la suya propia, porque nadie es nadie. Luego no podía encontrarlo. Pero eso lo hacemos nosotros. Yo recuerdo cuando mis hijos empezaron había cosas que tenía que medio esconder, ¿no? Bueno, pues yo a veces decía, ¿dónde estará? ¿Dónde estará? Porque claro, lo escondía porque no quería que lo tocaran. Y hay cositas que, claro, tienes que esconderlas, por así decir. No ya cambiarlas de sitio, pues porque son peligrosas, pues porque, y lo escondes de tal manera que si tú te dices a ti mismo, donde nadie lo encuentre, no lo encuentras ni tú. Es decir, que la mente lo entiende. Claro. Pues si lo hacemos nosotros con nosotros mismos, pues un hipnotizador profesional que te dice esto se te olvida, se acabó, es decir, estamos trabajando, claro, el borrar.
A veces es interesante borrar algunas cosas. Ahora, yo te decía al principio de las ventajas, por supuesto, y muchísimas, que tiene la hipnosis clínica. Pero también te tengo que preguntar, ya algo has dicho, si puede conllevar algún problema la hipnosis clínica. Bueno, el problema principal para mi entender y para es el que des con un terapeuta que no sea un profesional, es decir, que no tenga dignidad, ¿no? Que no sea una persona con cierto grado de ética. O sea, si das con una persona así, pues efectivamente puede ser un peligro, ¿verdad? Puede ser un peligro porque te puede hacer creer algo que va en contra de tu salud, en contra de tus principios, en contra de tu de tu moral, en contra de tu vamos de querer ser saludable, estar saludable, equilibrado, de querer avanzar, y que el terapeuta, por cualquier circunstancia, si no es, vaya buscando otra cosa. Es decir, que primen los intereses espúreos de un terapeuta sobre los tuyos de salud, de equilibrio, de bienestar, de avanzar. Eso es un peligro, claro. ¿Qué otro peligro? Pues más sencillo, pues que te engañe diciendo que esto es así de sencillo y que te saque el dinero y que luego no consigas nada, pues también puede ser. Si el terapeuta no es un buen terapeuta, pero no ya por no bueno de desconocer, sino por querer tener intereses que no coinciden con los intereses de la salud y del bienestar y de la dignidad, pues entonces puede tener un peligro, si tú confías. Pero bueno, Milton, eso es la vida. Claro. En la vida, pero ya no porque sea un terapeuta y estemos hablando de salud, pero normalmente por la vida tenemos que ir no defendiéndonos, que a lo mejor esto es exagerar, pero por la vida hay que ir, lógicamente, con tus antenas puestas, pero con normalidad, porque te puedes encontrar con personas que lo que busquen sea un interés personal suyo por encima de tus propios tus propios, no ya intereses, sino de bondad, ¿no? de querer avanzar. Y eso le pasa a un terapeuta en hipnosis, le pasa a un terapeuta con hierbas, le pasa a un médico, le pasa es decir, a cualquiera, a un arquitecto, le pasa hasta al que te echa gasoil. Es decir, claro, a ver si te cobra o no te cobra, ¿no? Es decir, eso pasa en la vida. Pero claro, yo creo que a lo mejor tú me dices, ¿puede quedar una secuela para siempre? ¿Puede que en un estado hipnótico llegue un momento en que uno no pueda salir? No sé si te refieres a eso. Eso es muy difícil. ¿Puede ser que no salgas del estado hipnótico? No te preocupes, ya despertarás. Porque a fin de cuentas estamos hablando de un sueño, ¿verdad? No del sueño real, reparador, que tenemos cada día, porque entonces no sirve. Por cierto, una vez una señora, yo me emocioné en la terapia y bueno, y ya aprendí que no puede estar ajeno y se me puso a roncar. Milton, pues claro, tuve que sacarla del estado de sueño, de tú estás durmiendo y aquí no vienes a dormir, vienes a trabajar. Bueno, y empezamos otra vez, porque claro, el sueño no sirve. Pero claro, eso es lo que te puede pasar. Bueno, que entre en sueño, pues bueno, ya se despertará. Es lo máximo que te puede pasar. Muy bien, antes de pasar a la segunda parte, te voy a hacer dos últimas preguntas. Una que ya la has contestado, pero que quiero que la ratifiques una vez más, para sobre todo aquellos reticentes a todo esto. ¿Quién puede ser hipnotizado y quién no? Sí, pues en principio cualquier persona medianamente inteligente y que quiera. ¿Por qué digo esto? Porque mira, una persona que, pues por ejemplo, alcohólica, una persona que tome de forma habitual drogas, hay que entender que su mente no tiene predisposición, su mente es muy difícil que se concentre, su mente es muy difícil captarle la atención, no puede ser. Los críos pequeños no se debe, porque su mente todavía no está preparada. Una persona que tome ciertas sustancias que a fin de cuentas, bueno, cuando salimos sobre todo en América, en Sudamérica, le llaman drogas, ¿verdad? Y lo son. Me refiero, estoy hablando ahora pues de antidepresivos, de ansiolíticos, ¿verdad?
estas personas no se deben de prestar a la hipnosis cuando se toman este tipo de medicaciones. Luego, una persona que no tenga, he dicho medianamente inteligente y no lo digo de broma, una persona que realmente su inteligencia no le dé para seguir órdenes, para concentrarse, para centrarse, pues es muy difícil de hipnotizarla, o dejarse hipnotizar, porque a fin de cuentas, repito, como es autohipnosis, pues aquí, hombre, si fuera una cuestión de tener, pues no sé, aquí magia, o de tener un poder, pues ¡bum!, ya está, ¿no? Pero no, tú tienes que tener el concurso de la otra persona. Es decir, una persona que no sea capaz de centrarse, de concentrarse, de autosugestionarse, es muy difícil. Puedes engañarla, puedes intentar, a nivel de la hipnosis erisoniana, pues cabe la posibilidad, pero al final es como si dijéramos caería por puro agotamiento, pero no como una cuestión volutiva de autosugestión. Muy bien, la última de esta primera parte. Sí. Entonces tenemos que decir que la hipnosis es un estado de concentración enfocada, ¿no? Entonces, ¿es del tipo que muchos experimentamos todos los días? Sí, pero alterado, ¿eh? Como tú, vamos, a mí la definición que has hecho al principio, si le añades estado alterado, ¿alterado por qué? Pues porque la sugestión hace que alteren las percepciones. Pues sí, todos los días, todos los días. Lo que pasa es que no nos damos cuenta. Precisamente la hipnosis también es no darse cuenta, ¿verdad? Entonces, normalmente cualquier tipo de propaganda, de información, y no estoy hablando de que consumas o no consumas, estoy hablando de que creas. Estoy hablando de que te lo creas. Entonces, ahí hay dosis de hipnosis. Basta que, ahora ya no, ¿verdad? Pero basta que, veamos alguna película por ejemplo, como los curas, esto parece anécdota, pero es así, ¿no? Como los curas, pues, hacían los sermones, ¿no? Con esa voz monótona, hermanos, estamos aquí reunidos. ¿Para qué? Para que entres en un estado, para captarte la atención, pero no la atención crítica, sino de que la atención pasiva, ¿verdad? El instrumento este, que no sé si es un mono, es este que tienen en algunos chinos, ¿no? Que está continuamente, ¿ves? Ah, sí, sí. ¿Verdad? Bueno, pues el movimiento, es repetitivo, cansino, siempre el mismo. Claro, no puedes esperar que haga el mono así, ¿no? Eso siempre es así, ¿no? Y además que lo esperas. Ya esperas algo. Eso es importante, parece que no es ninguna anécdota. Porque el hipnotizador lo que hace es, como ya sabe que cuenta con el consentimiento y tal, le das instrucciones para que espere algo que va a ocurrir. Si espera algo que va a ocurrir y es algo tangible, o sea que lo puedo, ahora vas a sentir, y claro, ya le está advirtiendo, le está adelantando, como lo va a sentir y ya es creíble, pues cuando le des otro tipo de orden que no es creíble, también se lo va a creer. Entonces, claro, es trabajar, ¿verdad?, con la sugestión, con la autosugestión. Muy bien. Terminamos entonces con la primera parte de nuestra entrevista de hoy, unos pocos minutos, y seguimos entonces con la segunda parte de esta entrevista.